En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Por causas de fuerza mayor, el presidente titular ha informado que no puede estar en este momento aquí, pero se va a incorporar en unos minutos más, por lo tanto corresponde que la comisión elija un presidente accidental. Se ha propuesto el nombre de don Manuel José Osandón. ¿Habría acuerdo? Acordado. Le damos la bienvenida a la ministra de Interior, a los senadores y a todos los asesores. Secretario, ¿hay cuenta? No, presidente, para esta sesión no hay cuenta. El objetivo de esta es despachar o intentar despachar los proyectos de ley que proponen una nueva legislación antiterrorista y, en segundo lugar, recibir al señor ministro de Hacienda para escuchar una exposición acerca de las indicaciones presentadas en relación con el proyecto de ley que crea un subsistema de inteligencia económica. En primer lugar, entonces, legislación antiterrorista. Como se recordará, en las últimas sesiones se han conocido dos textos articulados ya trabajados por los miembros de esta comisión, con los asesores, así como con también los representantes del Ejecutivo, específicamente el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. En esta oportunidad se ha hecho llegar a la Secretaría una nueva versión de este articulado que en esta oportunidad completa, cierra lo que sería una ley orgánica, autónoma, completa, que cubre los diversos aspectos, o por lo menos los esenciales de una legislación de esta naturaleza. Presidente, si le parece, ofrecer la palabra a alguno de los... ¿Cómo no? Si le parece, usted podría explicar esta nueva articulación. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Mire, aquí hay un... pero ahí viene mi ayudante, ya. Entonces, yo iba a leer el informe que lee mi asistente Felipe Cas, pero le voy a dejar a él porque él es el protagonista. Renuncio a la presidencia de esta comisión. Lo ha hecho espléndido. No, y gané lejos, gané 8-0. Justo iba a leer el informe, señor. Muchas gracias, presidente Osandón. Saludar a los colegas, saludar a la ministra, saludar al secretario también y a todos los asesores. Bueno, luego de largos e intensas meses de trabajo, finalmente tenemos un texto final para despachar el proyecto de ley antiterrorista. Hay que recordar que esta es una ley que, desgraciadamente, por diversas razones, por muchos años, ha sido en la práctica completamente inútil. No se ha ocupado, se ha preferido dejar a un lado porque en la persecución penal simplemente era inefectiva. Junto con el gobierno, junto con los distintos senadores, nos pusimos como propósito intentar consensuar un texto y creo que hemos llegado por lo menos a una casi totalidad de consenso. El día de ayer tuvimos una discusión, ministra, de varios de los puntos que estaban todavía pendientes. Hoy abordaremos puntos de consenso y 2 desacuerdos pendientes que requerimos resolver. Podemos resolverlo, eventualmente también se puede votar. Estos últimos se centran en las normativas relacionadas con la creación de una jurisdicción especial y el derecho a la reparación de las víctimas de delitos terroristas. En esta sesión de cierre es fundamental recordar que la discrepancia principal entre el Ejecutivo y las mociones parlamentarias se centraba en la perspectiva del primero, que consideraba el terrorismo principalmente cuando estaba vinculado a una organización. En la propuesta revisada mantenemos el enfoque de la organización terrorista, pero reconocemos circunstancias graves que permiten sancionar también el terrorismo individual. El presente documento contiene las disposiciones previamente aprobadas por la Comisión con algunas modificaciones, así como las nuevas normas propuestas, resaltadas en destacado.
Además, se han destacado en rojo aquellas normativas en las que existen discrepancias. Ustedes todos tienen en su carpeta el documento que nos va a ayudar también a poder ir votando cada una de ellas. Debido a la importancia de esta ley, solicitaré al secretario que lea en voz alta los textos resaltados, permitiéndonos así repasar y revisar minuciosamente cada detalle antes de proceder. Señor secretario, antes de su lectura, explicaré brevemente el documento para facilitar su revisión. En relación al artículo 3, que aborda el delito individual, es decir, aquel perpetrado por una persona que no forma parte de una asociación terrorista, pero que actúa en consonancia con los objetivos de dicha organización, cuyo propósito sea la comisión de tales delitos, la nueva redacción busca establecer claramente que no es necesario demostrar la existencia de una asociación terrorista para considerar que se está frente a un delito conexo. Es suficiente que se trate de un grupo de personas que busque o fomente la comisión de estos delitos, ya sea directamente o a través de terceros. En esto entiendo que tenemos consenso. El artículo 11 es simple, cumple con aclarar que el Ministerio encargado de la Seguridad Pública podrá querellarse por los delitos previstos en la ley. En el 13 tenemos la norma del senador Flores, que regula un tratamiento especial para la protección de las víctimas y testigos. La revisamos en detalle el día de ayer, pero destaco especialmente la preocupación de la norma por asegurar el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes que deban ser relocalizados. En el artículo 14 regulamos el deber del Estado de reparar a las víctimas los daños personales y materiales que sufran como consecuencia de la falla del Estado en su deber de evitar actos terroristas. En este punto no tenemos consenso y probablemente tendremos que votar. Se trata de una declaración genérica y que estimamos de toda justicia, por lo que pedimos a la ministra poder evaluarla en su debido momento antes de votar. En el artículo 15 se propone la instauración de una jurisdicción especial, una práctica que ya existe en países como Francia o España. Esta sugerencia se fundamenta en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, se busca salvaguardar a los jueces y funcionarios judiciales, especialmente en tribunales que no son asiento de corte, en que muchas veces no existen condiciones de seguridad adecuadas y las comunidades son pequeñas, aumentando así el riesgo para sus familias y su entorno cercano. En segundo lugar, se persigue establecer rápidamente una jurisdicción especializada. Aunque es posible capacitar a todos los tribunales del país, esta tarea demanda tiempo, un recurso del cual carecemos en la actualidad, por lo tanto, esta medida se presenta como una solución para abordar de manera inmediata las demandas de especialización, sin descartar la posibilidad de su revisión una vez que hayamos logrado la especialización en todo el territorio nacional. En este punto también entiendo existen diferencias. En el artículo 16 tenemos consenso. La norma propuesta busca extender las técnicas especiales de investigación y las medidas de protección de testigos protegidos y agentes encubiertos, reveladores e informantes, previstas en el Código Procesal Penal a los procesos seguidos por delitos terroristas. En el 17 también hay consenso, se modifica el decreto de ley 321, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad. Por último, en el 18 se establece que el fiscal podrá solicitar al juez de la garantía la autorización para intervenir una o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles mediante la operación de tecnologías que simulen sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones. Por ejemplo, el dispositivo IMSI Catcher. Este tipo de tecnología fue incorporado porque pretende recopilar todos los datos y metadatos emitidos. Hoy no es posible hacerlo y es una herramienta central para perseguir estos delitos. Acá también entiendo existen diferencias, pero entiendo que no en la idea planteada, sino en la procedencia de regular la materia en esta ley. Tratándose de una ley especial, el artículo 19 deroga la ley antiterrorista vigente. Finalmente, tenemos las disposiciones transitorias que regulan la entrada en vigencia de esta ley. En consecuencia, colegas y ministra, propongo que aprobemos esta iniciativa, facultando a la Secretaría, siguiendo la práctica habitual, para realizar las adaptaciones formales requeridas con el fin de armonizarla, y posteriormente se insta a la Secretaría a enviar el informe correspondiente para dar continuidad a su tramitación con mayor urgencia. Señor secretario, lo escuchamos. Y no sé si la ministra quisiera tal vez decir algunas palabras previas. Me parece razonable, dado el largo e intenso trabajo realizado por los asesores, por el Ejecutivo y también por los senadores. Ministra. Gracias, presidente. Bueno, lo primero es reiterar, pero no está de más porque cada cosa tiene su afán.
el avance que significan los acuerdos que se han alcanzado para ir despejando las materias que todavía no se trataban en la comisión, en las cuales había acuerdos sustantivos, pero había temas de diferencia, y aquí se han limado y encontrado fórmulas de acuerdo en la mayoría de esas materias. Hay 2 materias en que eso no ha sucedido, y como Ejecutivo quisiéramos plantear lo siguiente. Nosotros consideramos que por el tipo de materias que son, por la complejidad que tienen, porque en un caso afectan a otro poder del Estado, con el cual, si uno quiere hacer cualquier innovación, tiene que coordinarse, tiene que hacer un trabajo previo, requiere un tiempo, y en la materia en la cual además ha habido distintos puntos de vista, o sea, como Ejecutivo no somos partidarios de poner una norma general que diga que los tribunales que van a tener la competencia en el tratamiento de los delitos terroristas van a ser otros que los que son sede de los atentados, así abierto, porque en el fondo lo que generaríamos es un potencial de traslado permanentemente de esta conflictividad o de las posibles represalias a distintas localizaciones del país. Lo que nos parece que sí podría ser atendible es que tuviéramos una sala especializada a nivel de corte, una sala penal, por ejemplo, especializada, que concentre este tipo de causas. Pero resolver esto en este proyecto, en esta instancia, no es posible, porque implica significaría detener la tramitación ahora, hacer una coordinación con los tribunales, un trabajo que tiene otros tiempos. Sin embargo, nosotros hemos hecho consultas a propósito de esta posibilidad y es una fórmula que podríamos explorar y que podríamos intentar alojar en algún tipo de proyecto de los que se están tramitando una solución de ese tipo. En lo que se refiere a tener alguna modalidad de compensación de las víctimas. O podría ser, ministra, perdón que interrumpa, podría ser un compromiso de que en el segundo trámite eventualmente también pueda ser incorporado. También podría ser, también puede ser. Pero en otro proyecto puede ser que para no parar el proceso, que en el segundo trámite se pueda discutir, así como fue en la ley del Ministerio de Seguridad, que usted misma nos manifestó que habían elementos que querían incorporar en el segundo trámite, también puede ser posible que en este caso... Eso también podría ser. Ya, en lo que se refiere al tema de las víctimas, yo quiero primero fundar la razón del Ejecutivo por qué no es partidario de poner una norma general en esta ley. Nosotros sabemos que existen normativas de este tipo en otras legislaciones, hay contextos en que ello ha sucedido, también contextos criminales distintos. Nosotros consideramos que en nuestra realidad sería muy difícil explicar que las víctimas de este tipo de delitos tienen una compensación directa garantizada por ley y víctimas de otros delitos que muchas veces sufren daño de cuantía mayores, porque en general el tipo de terrorismo que conocemos en Chile es fundamentalmente de afectación material. En cambio tenemos otro tipo de delitos que tienen afectaciones de vidas humanas o que dicen relación con la posibilidad de lesiones graves a las personas que no tienen esta modalidad. Entonces, como Estado, como autoridades, entraríamos en una trampa muy difícil de salir de por qué unas víctimas tienen esta vía directa y otras que tienen daños mayores, aunque por otro tipo de delitos no la tienen. Sin embargo, sí consideramos que dado que el delito terrorista tiene una connotación particular porque en general hace referencia a problemáticas, a temáticas de la sociedad que terminan dando, digamos, generando respuestas criminales de este tipo particulares, sería posible buscar una alternativa distinta, que no es lo mismo, pero que va en esa dirección, en el sentido de establecer en el sistema de acceso a la justicia y defensoría de las víctimas un tratamiento preferencial a las víctimas de terrorismo, que implique una atención preferencial y también les quiero, presidente, recordar que ese proyecto va a generar modalidades de representación judicial que van a irse estableciendo en un primer momento para los delitos más graves. Entre esos delitos debiera estar el terrorismo. Entonces, que las personas que son víctimas de terrorismo tengan asegurada una representación judicial con estándar de defensoría penal pública, abogados dedicados a la causa que hagan la representación y que se garantice un buen nivel de representación y un tratamiento general en la reparación integral que las víctimas reciben en general, dándole como una prioridad
a las víctimas de terrorismo. Ahora, eso no está radicado en este proyecto, pero está radicado en un proyecto que se está tramitando en paralelo. O sea, nosotros podríamos muy rápido traducirlo en una indicación y que vayan dando, digamos, con velocidad, porque es un proyecto que está priorizado. No es un proyecto de esos que están por ahí en el laberinto de los tiempos, sino que una materia en la cual se está trabajando para despacharla rápidamente. Creemos que esas dos medidas permiten, primero, seguir avanzando en la tramitación aquí, sin detenerla, y dar una respuesta razonada, digamos, adecuada, que evita los riesgos que ambos temas tienen y acoge de alguna manera la inquietud que planteaba la Comisión o muchos de sus miembros en estos dos temas. Muchas gracias, ministra. Le propongo que a los colegas y a la ministra que vayamos con el secretario avanzando y cuando enfrentemos cada una de esas dudas lo resolvamos en su debido momento. Secretario. Muy bien. De conformidad entonces con el procedimiento propuesto por el presidente, entiendo que deberíamos revisar en la página 1. Este es el documento que todos tienen que tener. Uno que dice arriba, proyecto de ley, y que nos permite resumir de mejor manera. No, ministra. Solo lo que está en negrita es lo que tenemos que ir discutiendo, lo demás ya está votado en la práctica. Así que, como decíamos, llevamos el 80% del proyecto de ley avanzado, hoy día la idea es poder terminarlo. Efectivamente, los artículos primero y segundo fueron conocidos en las sesiones anteriores y votados. En cambio, en el artículo tercero hay una primera novedad. Si bien también ya fue conocido y votado, ahora se agrega una modificación que aparece con negrita. Artículo tercero. Quien cometa un delito contemplado en cualquiera de los tres numerales del artículo precedente, y aquí viene la novedad, o sea, en parte, en concordancia con los fines de una asociación terrorista o de una agrupación u organización de personas que persiga la comisión de tales delitos con dichos fines, por sí o mediante terceros, y siempre que no forme parte de una asociación terrorista, será sancionado con la pena correspondiente al delito aumentada en un grado. No tiene. Se distingue las destacadas con negrilla. En consecuencia, si no hay comentarios, se pone en votación esta modificación. En votación, por favor. Artículo tercero, textos destacados con negrilla. Hay total consenso en este, así que sí, pero igual le hagamos la votación. Senador señor Osandón. Senador señor Flores. A favor. Senadora Bodanovich. A favor. Gracias, senador señor Kusanovich. A favor. Gracias, presidente. A favor. Muy bien. También en el artículo... Aprobado. También en el artículo cuarto, que ya fue conocido y votado, se agrega en esta oportunidad, se agrega la frase prácticamente la misma que acabamos de incorporar en el artículo tercero. Lo leo. Artículo cuarto. Siempre se entenderá que comete delito terrorista, aun cuando no forme parte de una asociación terrorista ni actúe en concordancia con los fines de una asociación terrorista o de una agrupación u organización de personas que persiga la comisión de tales delitos con dichos fines, por sí o mediante terceros, quien cometa un delito de aquellos a los que se refiere el artículo quinto. Esta es la novedad que se agrega. Por unanimidad, colegas. Muy bien. Aprobado. Artículo cuarto, la modificación introducida en esta sesión, 5-0 aprobado. Entonces, luego tenemos que ir al artículo 11. El artículo 11 dispone que las investigaciones a que dieren lugar los delitos previstos en esta ley se iniciarán de oficio por el Ministerio Público o por denuncia o querella de acuerdo con las normas generales. Sin perjuicio de lo anterior, agrega su inciso segundo, también podrán iniciarse por querella del ministro o la ministra del Ministerio encargado de la Seguridad Pública.
Aquí también tenemos consenso, les propongo que lo aprobemos por unanimidad. ¿Les parece? Sí. Aprobado. Senador Kusanovich. Sí, muy bien. Aprobado 5-0. Ahora vamos al 13, que es el artículo y la modificación más importante, que es lo que planteó el senador Flores, que tiene que ver con el tratamiento especial a las víctimas. No sé si el senador Flores quiera hacer uso de la palabra y abrimos. Aquí probablemente nos vamos a tomar algunos minutos de conversación. Senador Flores. Muy bien, muchas gracias, presidente. Tal como lo hemos señalado antes, sabemos que el Ministerio Público dispone a través de la ley de presupuesto de un fondo para poder generar una suerte de protección a testigos de distintas maneras. Sin embargo, tratándose, y eso es lo que nosotros estimamos, de delitos de esta connotación, de esta naturaleza y de este impacto, se requieren de algunas medidas particulares y especiales, ¿no? Entendemos que de nuevo se genera una diferencia en el tratamiento de víctimas, de testigos, en fin, de personas que participan con su información de un proceso que es muy delicado de hacer, pero la verdad es que queremos insistir en este punto. Entendemos que si no contamos con el patrocinio del Ejecutivo podría declararse hasta inadmisible porque obviamente requiere de un financiamiento que hoy día, a ver, lo voy a decir en términos generales, si bien es cierto pudiera estar contemplado dentro de la norma actual, la verdad es que los fondos claramente son escasos y me alegro que esté el ministro de Hacienda porque estamos hablando de plata pública y presupuesto. Se requieren para poder cumplir esta tarea. El temor de un testigo, de un perito o de sus familiares para que efectivamente concurra con su deber a entregar información que permita llegar al fondo de una investigación clave para desbaratar, para poder esclarecer o para poder definitivamente someter a proceso a quienes son parte de un delito terrorista, deben estar disponibles para que la autoridad efectivamente pueda convencer a una persona atemorizada que no le va a pasar nada por su testimonio ni a él ni a su familia, ¿no? Y esto es no solamente para las víctimas, sino que también para aquellos testigos o peritos. No hacerlo, corremos el riesgo de que, tal como hoy día, en otro ámbito, la gente dice, ¿para qué voy a ir a hacer la denuncia si me van a estar llamando? No vamos a llegar a nada, la justicia no resuelve y más bien me expongo a que a quien yo denuncié venga y me tire piedras en la casa, en fin. Bueno, exactamente ese mismo fenómeno, pero agravado en varios peldaños más hacia arriba, puede hacer que la investigación de este tipo de actos que necesitamos ya anticiparnos a que no puedan avanzar a otro nivel de organización y de efecto, de verdad requiere más dinero. Y eso lo sabemos, o sea, la protección a testigos, la deslocalización de testigos, la reubicación de testigos y la mantención de esa persona con nueva identidad, con nuevo domicilio, tal como aquí se ha dicho, los mismos niños que necesitan tener un colegio, en fin, eso es un acto obligado por parte del Estado para poder evitar que este tipo de organizaciones siga proliferando y generando el daño y el temor que genera en la comunidad. Por lo tanto, yo quiero insistir en este caso y pedirle al Ejecutivo que asuma que estamos en una condición que no es tradicional, necesitamos más recursos. Si el gobierno de turno, en este caso, nos dijese vamos a preocuparnos de que la ley de presupuesto efectivamente exista un fondo que permita asumir esta condición de investigación, yo me podría quedar tranquilo para que no quede por ley, pero necesitamos ese compromiso. Hacerlo de otra manera significa que quede establecido que en el caso de investigaciones de delitos terroristas, efectivamente se disponga de los recursos de manera particular y especial. Están los dos escenarios, los dejo abiertos, presidente. Yo no voy a hacer piedra de tope para no avanzar con un proyecto que es extremadamente importante para el país y que afortunadamente en esta comisión le hemos dado la celeridad necesaria para darle una respuesta tranquilizadora a Chile, digamos. Entonces, la palabra la tiene el Ejecutivo. Yo quiero insistir en esto, sea ahora, en esta votación,
que necesitamos despachar, estoy de acuerdo con la postura de la Comisión y de la Presidencia, o la repondremos más adelante en las discusiones que vengan, dándole tiempo al Ejecutivo para que la madure, digamos. Es importante hacerlo. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Flores. Ministra. Presidente, la verdad, lo que plantea el senador Flores es efectivamente así. O sea, hoy día los instrumentos para hacer esto existen. No se hace con mayor intensidad, muchas veces por un tema de recursos, efectivamente. La urgencia mayor en estos temas está en materia de crimen organizado. Porque si bien en materia de delitos que, digamos, con esta ley caerían en la categoría de terroristas, uno puede, digamos, presumir y tener antecedentes de que las personas tienen temor, el tipo de daño que ocasiona el crimen organizado cuando quiere cobrar este tipo de cuentas es de otra entidad. O sea, el crimen organizado va y asesina. Los delitos que tenemos terroristas en Chile son gravísimos, pero en general son de afectación material. Entonces, es un tema importante. Nosotros estamos hoy día en un proceso que tiene varias vías, pero una de ellas es legal, fortaleciendo la Fiscalía, inyectando muchos recursos de la Fiscalía, que tiene que ver con fortalecer sus equipos profesionales especialmente. Entonces, creo que un debate de ese tipo, si se refiere a recursos, sería mucho más adecuado darlo en esa sede, porque no es un tema que tenga que ver únicamente ni principalmente con los delitos terroristas, sino especialmente con los delitos de crimen organizado, que son mucho más frecuentes además. O sea, eso sí que tienen una cuantía en la sociedad mucho más amplia. Entonces, yo lo que podría comprometer es que hagamos ese análisis en el contexto del proyecto de fortalecimiento de la Fiscalía. Pero tenemos que hacerlo conversando con la Fiscalía, con el Ministerio de Justicia, que es el que, de alguna manera, es el ministerio que lleva los temas relacionados con la Fiscalía, y con el Ministerio de Hacienda, que no sé qué pensará el Ministerio de Hacienda en esta materia. Tenemos la suerte que por casualidad, coincidencia, ha aparecido en esta comisión por otro proyecto muy importante que tenemos, el ministro de Hacienda, así que no siempre ocurre esta coincidencia que nos permite ir cerrando conversaciones en forma inmediata. Yo, ministra, creo que, primero agradecerle al senador Flores por levantar este tema. Yo creo que es un tema que se vive, y usted tiene toda la razón, que el crimen organizado es tremendamente brutal en perseguir a personas que eventualmente son testigos. Eso no excluye que en los casos terroristas también hay un miedo, porque son organizaciones también criminales, pero tienen otros métodos muchas veces que el crimen organizado, que muchas veces hemos importado de otras partes también de otros países. Pero yo creo que lo que plantea la ministra, senador Flores, tiene un punto. O sea, que en el fondo, ojalá su inquietud de protección a las víctimas, y yo le quiero pedir especialmente, ministra, que pongamos cuidado el tema de educación de los niños, porque muchas veces cuando se relocalizan la familia, como tenemos saturado muchas veces los colegios públicos, particulares subvencionados, no es tan fácil que el niño o la familia se reinserte. Entonces, si es que adoptamos el compromiso de la ministra y aquí del ministro Marcel, que también le podríamos dar la palabra para que manifieste su conformidad con aquello, en el contexto del fortalecimiento del Ministerio Público, que la protección a los testigos de las víctimas, que además, hay que decirlo, es un tema olvidado porque tal vez antiguamente no estábamos tan acostumbrados a que nuestra institucionalidad estuviese preparada para este tipo de gestiones, a diferencia de otros países. Yo creo que podría ser una salida, senador Flores, a que pudiéramos avanzar y que adoptáramos este compromiso por parte de la ministra del Interior y el ministro de Hacienda de que va a ser tratado en esa sede, en ese contexto, para que la preocupación suya no solamente alcance a las personas que están afectadas al terrorismo, sino que también a personas que están afectadas al crimen organizado. No sé si el ministro de Hacienda eventualmente pudiera darnos su opinión al respecto. Sí, gracias, presidente. Bueno, obviamente yo venía a otro tema, así que no espere respuestas muy taxativas. Simplemente lo que yo diría es que, como es bien sabido, el presidente de la República comprometió un incremento de recursos para seguridad ciudadana del orden de 1.500 millones de dólares al año en régimen, de lo cual hay una parte que se ha avanzado y otra parte que todavía falta, y como es bien sabido también, esa otra parte está dentro de lo que está planteado para ser financiado con los recursos del pacto fiscal. La priorización de qué es lo que se financia dentro de esa restricción presupuestaria y cómo se va priorizando en el tiempo no le corresponde tanto al Ministerio de Hacienda, ¿cierto? Fundamentalmente
responsabilidad del Ministerio del Interior. Por supuesto lo que corresponde es ponderar dónde se necesitan más recursos, donde estos pueden rendir más en términos de los objetivos que se buscan en la política de seguridad ciudadana. Eso sin perjuicio de que, por supuesto, haya que buscar el mecanismo idóneo, o sea, el proyecto idóneo dentro del cual insertarlo, ¿eh? Así que, digamos, por lo menos de nuestra parte no hay una objeción a este tema, simplemente decir, bueno, parte de lo que tenemos digamos, lo que tenemos que hacer es poner esto dentro del mapa de las prioridades y los volúmenes de recursos que se requieren. Muy bien, senador Flores. Gracias, presidente. Quisiera dejar claro, por la información que he podido recabar, es que no existe norma expresa en este sentido y es más bien un criterio de aplicación general y que es de alguna manera voluntario a lo que el Ministerio Público defina dentro de lo que existe en su glosa presupuestaria. No hay una particularidad, entiendo, expresamente en este tipo de forma de proteger a quienes van a dar testimonio o a quienes van a hacer peritajes. Por lo tanto, entendiendo también la complejidad de implementarlo en o acordarlo en este trámite, yo estaría en condiciones, presidente, de retirarlo en este momento para dar pie a lo que en la inmediatez debería ocurrir. O sea, si vamos a trabajar sobre el proyecto de ley de fortalecimiento del Ministerio Público, que creo que es absolutamente necesario, exista el compromiso de que este tema deba ser incorporado. De otra manera, no solamente por terrorismo, el crimen organizado es algo que nos preocupa en demasía y tenemos que anticiparnos a lo que está ocurriendo en otros países y lo que también está ocurriendo en nuestro país. No podemos permitirnos ningún titubeo en esto. Así que yo estoy de acuerdo, presidente, en que no insistamos en este momento con el compromiso de que el gobierno lo va a considerar en otras instancias, pero para que quede claramente expresado y con presupuesto que las víctimas y los testigos y los peritos van a ser protegidos. Gracias, presidente. Muy bien, entonces yo le pediría a la Secretaría que pudiéramos obviamente oficiar al Ejecutivo para que constatar esta conversación que hemos tenido el día de hoy, los compromisos que hemos adoptado todas las partes de que esto queda en la práctica. No lo vamos a aprobar el día de hoy, sino que va a quedar como un compromiso a futuro en el fortalecimiento del Ministerio Público, secretario. Muy bien, acordado. Senador Osandón. En ese mismo contexto, las indicaciones de reparación a las víctimas y de las compensaciones nosotros las retiramos para que se vean de la misma forma que... En el proyecto de defensoría. Claro, en ese proyecto. Y, por tanto, y los de cambio de jurisdicción también, o sea, es lo mismo, sí, es más o menos lo mismo. Sí, pero vamos Sí. por partes. Hay un compromiso pero... en esta parte que en el fortalecimiento del Ministerio Público, y vamos a entrar a continuación, que lo vamos a hacer en forma más económica, más expedita, que tiene que ver con la reparación de las víctimas, que es la 14, y ahí vamos a aplicar el mismo principio, entiendo, sí. Para que efectivamente el gobierno se comprometa a que eso lo va a incorporar en la parte de la Defensoría de las Víctimas. Por supuesto, pero para que sepa que Perfecto. yo estoy de acuerdo. Se le agradece, senador. Secretario. Muy bien, en el documento que va vertebrando este debate se contempla el artículo 14, referido a reparación a las víctimas. Su tenor es el siguiente. Es deber del Estado estar presente para evitar y perseguir todo acto o delito terrorista y resarcir a las víctimas mediante las indemnizaciones a los daños personales y materiales sufridos como consecuencia de la acción o delito terrorista. El Ministerio encargado de la Seguridad Pública deberá implementar una política nacional para la prevención y combate de conductas o delitos terroristas. Bien, lo que acabamos de conversar, secretario, entonces quedaría también retirado para que quede en la ley que propone la ministra de Defensoría de las Víctimas. Porque claramente esto es rogagasto y por lo tanto sería en esa sede. ¿No? Muy bien. Corresponde, por tanto...
Senador Flores. Me informan que el proyecto que fortalece el Ministerio Público lo está viendo la Comisión de Constitución. Yo pediría, si lo tiene a bien, obtener el acuerdo de la Comisión para pedirlo en sala, que venga para acá y que podamos entonces tratar este asunto, digamos. No sé, Presidente, lo pediría planteo. que esta conversación, para continuarla, es muy importante tener presente al ministro de Justicia, que está llevando ambos proyectos, el de fortalecimiento de la Fiscalía y el de protección de víctimas, porque al mismo tiempo que son proyectos muy importantes, son proyectos que se está tratando de ponerles harta, digamos, urgencia, porque al menos el de víctimas lleva mucho tiempo dando vuelta a ese tema sin avance. Entonces, no me gustaría, digamos, que tomemos definiciones sin el ministro presente en temas de tramitación del proyecto. Creo que es una solicitud totalmente atendible, pero sería bueno también escuchar la opinión del ministro al respecto. El próximo martes tenemos reunión con el ministro por el tema cárceles, así que podemos tratarlo lo podemos tratar con él mismo. Está confirmado. Está confirmado. Y ya hablé con el fiscal nacional también que va a estar presente. Así que le mandé mensaje a cada uno. Sí, también para que supieran lo que hablamos ayer, que quedaron al tiro ya notificados. Eso. Vamos al artículo 15, secretario. El artículo 15 es del siguiente tenor. El Ministerio Público, tratándose de la investigación y juzgamiento de delitos que la ley califica como terroristas, de oficio o a petición de parte, en casos de alarma pública o de especial complejidad, siempre que se estime fundamental para el éxito de la investigación y no se vulnere sustancialmente el derecho a la defensa del imputado, podrá solicitar al Pleno de la Corte Suprema que el conocimiento de esto fuere de competencia de los juzgados de garantía y del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, conforme al turno que dicho tribunal fije a través de un auto acordado. La solicitud podrá ser formulada en cualquier etapa del procedimiento, desde antes de la audiencia de control de la detención y hasta antes del inicio del juicio oral, suspendiendo los plazos establecidos en el Código Procesal Penal o cualquier otra ley de carácter procesal que resultare aplicable para que el Pleno de la Corte Suprema pueda resolver la solicitud, lo que deberá ser realizado en un plazo no superior a 3 días a partir de su presentación. Muy bien, esto también lo conversamos ya previamente. Yo, ministra, en este caso le pediría que el compromiso sea evaluarlo en el segundo trámite, o sea, ganar tiempo con la Corte, con el sistema judicial, pero en el fondo que ojalá sea, yo sí creo que es algo que se podría evaluar en esta ley, o sea, que sí es pertinente. Y claramente, para no detener el trámite, esperemos el segundo trámite y ahí eventualmente se puede afinar cuál es la fórmula que a la justicia le funciona, es competente, y también obviamente el ministro de Justicia creo que tiene algo que decir al respecto. Ok. Entonces avanzamos, secretario, en la misma lógica y esto lo retiramos. Vamos al artículo 16, donde entiendo que tenemos acuerdo que tiene que ver con las técnicas especiales de investigación. Secretario. El artículo 16 sustituye el artículo 226X del Código Procesal Penal por el siguiente. Regla especial referida a delitos terroristas. Las técnicas especiales de investigación y las medidas de protección de testigos protegidos y agentes encubiertos, reveladores e informantes previstas en este párrafo, así como la interceptación de comunicaciones previstas en los artículos 222 a 226, serán aplicables en procesos seguidos por delito terrorista, con independencia de la pena asignada al delito. En esta entiendo que hay consenso, lo aprobamos por unanimidad. ¿Les parece, colegas? ¿O alguien quiere usar la palabra? ¿Está bien? Aprobado. Aprobado 5-0 este artículo 16. Vamos al 17. El artículo 17 dice: el artículo 17 intercala en el inciso sexto del artículo 3 del Decreto de Ley 321, entre las frases Código Penal y solo podrán postular, las palabras o en los artículos 1, 3 y 6 de la ley que determina las conductas terroristas y fija su penalidad. Esto le da un marco rígido de 2/3 de la pena, que ya lo conversamos el día de ayer, así que ya hay consenso, así que si les parece podemos aprobarlo con unanimidad, colegas. ¿De acuerdo?
Aprobado. El artículo 18 deroga la actual ley sobre conductas terroristas. Si les parece, aprobado. Léalo. ¿No? ¿El 18? Sí. ¿Sí? Derógase la ley 18.314. Toda referencia legal o reglamentaria a los delitos establecidos en dicho cuerpo legal debe entenderse hecha a los ilícitos tipificados en la presente ley. Asimismo, las referencias legales o reglamentarias al delito consagrado en el artículo 8º de la ley 18.314 deberán entenderse hechas al delito sancionado en el artículo 8º de esta ley. Bien, por unanimidad. Sí, sí. Sí, del senador Flores. Sí, cambia el orden, así que ahora vamos a ir al 19, que es donde tenemos lo que planteó la senadora Ivanovich. Así que vamos a entrar se invierte el orden, ¿no? En este no había ninguna discusión. Vamos al 19, secretario. El artículo 19, como explicó el presidente al principio, introduce esta figura nueva y la formulación es la siguiente. Intervención de redes de servicios de telefonía y de transmisión de datos móviles. El fiscal a cargo de la investigación de un delito terrorista podrá solicitar al juez de garantía la autorización para intervenir una o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles mediante la operación de tecnologías que simulen sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones, cuando existan fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, que la información recopilada será relevante para la investigación. En virtud de la intervención señalada en el inciso precedente, se podrán recopilar todos los metadatos y datos que se transmitan a través de dichas redes. La autorización se concederá por 15 días, indicará el plazo para que el Ministerio Público elimine o anonimice de todo registro la información que no sea parte de la investigación, la manera de acreditar la eliminación o anonimización y podrá renovarse por el juez de garantía a petición fundada del fiscal. Aun cuando la investigación cuente con personas en contra de las cuales se haya formalizado la investigación, el juez de garantía deberá resolver solo con los antecedentes que aporte el fiscal. La diligencia podrá ser llevada a cabo por personal de la policía o del Ministerio Público. Senadora Ivanovich, me dicen que usted quería profundizar en esta preocupación. Bien rápido, presidente, muchas gracias. Aquí en esta norma que presentamos, ministra, incluye 2 medidas intrusivas que no están actualmente en nuestro ordenamiento jurídico y que se usan en otros países, no solo contra el terrorismo, sino que contra otros tipos de delitos graves. A diferencia del crimen organizado, en el combate al terrorismo es fundamental que el Estado también intervenga antes de la comisión del delito, es decir, antes de ocurrido el atentado terrorista. Por eso, en el proyecto del Ejecutivo, el nuestro y otros más establecen un delito por la mera asociación con fines terroristas, que es una forma de adelantar la punibilidad antes del atentado mismo. Pero en materia de medidas intrusivas se da la misma situación, porque ¿qué sacamos con crear estos delitos si no que adelantan la pena si no tenemos herramientas para saber cuándo se están cometiendo? Por este motivo es que incluimos esta norma que es habilitadora para que puedan operar finalmente medidas intrusivas que no están contempladas actualmente en nuestra legislación, y solo respecto a la investigación del terrorismo. La primera es la simulación de antenas de telecomunicaciones mediante el uso de la tecnología denominada comúnmente IMSI Catcher, que a diferencia de las medidas intrusivas actuales no requiere que la policía o el Ministerio Público conozca el número de celular de la persona investigada, ya que puede identificar la localización exacta y el número IMSI o número de chip de los dispositivos móviles de unas pocas cuadras, haciendo que las comunicaciones salientes o entrantes de estos pasen por el IMSI Catcher. Esta es la única tecnología que existe actualmente, de acuerdo con nuestra investigación, que permite identificar e intervenir en terreno el celular de una persona sin conocer su número de celular. En los países en que se conoce del uso de esta tecnología, como Estados Unidos y la mayoría de Europa, existen reservas sobre la intensidad de la afectación de la privacidad. Por el mismo motivo, no solo restringimos esta medida para delitos de terrorismo, sino que además establecimos que sea el mismo juez de garantía quien fije plazo para eliminar o anonimizar la información de terceros que no forman parte de la investigación y la manera de acreditar esa eliminación o anonimización. La segunda es la activación remota de cámaras y micrófonos de celulares para efectos de grabar o transmitir esa información directamente a las policías.
Esta tecnología, que sí requiere conocer el número a intervenir, permite convertir un celular de la persona investigada en un micrófono o cámara escondida sin que el investigado lo sepa. Nuevamente se trata de una medida de intrusión de última generación que parte de nuestras policías ya conocen y cuya regulación se discutió el año pasado en Francia, de donde hemos sacado parte de esta redacción, siendo aprobada por el Parlamento y declarada inconstitucional por el Consejo Constitucional francés, solo porque se aplicaría a la investigación de todo tipo de delitos que tuvieran pena superior a 3 años. Por el mismo motivo, nosotros restringimos su uso solo al delito terrorista. Por último, creemos que estas medidas deben utilizarse siempre que, tal como lo dice la norma propuesta, existan fundadas sospechas basadas en hechos determinados que la información recopilada será relevante para la investigación. Como dijimos, se trata de medidas solo para delitos terroristas y ante el terrorismo es imperativo que el Estado llegue antes. Por eso, no exigimos, como para otras medidas intrusivas, que se deba probar que no existen otros mecanismos que permitirían acceder a la información. Gracias, presidente. Gracias, senadora Boanovich. Ministra. Presidente, me gustaría que escucháramos a Tomás al respecto, porque nosotros con la idea general de esta indicación estamos de acuerdo y creemos que se puede avanzar en esa dirección, pero nos gustaría, precisamente más por el historial que tiene el uso de estas modalidades, tener el espacio para hacer un análisis detenido, tomar todas las salvaguardas para que no genere, pues esto ha sido polémico en todas partes. Ahora, eso no quiere decir que no se pueda hacer, pero no hemos tenido el espacio de estudiarlo apropiadamente, de verlo además en su, digamos, coherencia con otra legislación y con las medidas intrusivas nuevas que hemos ido instalando, especialmente en crimen organizado. Quizá Tomás pueda explicar eso mejor. Entonces, nosotros quisiéramos acoger la idea, pero no quisiéramos que se votara de inmediato, porque no hemos tenido realmente como el espacio para hacer una mirada a fondo que nos blinde de los posibles conflictos que esto puede abrir y polémica, porque este es un tema, como la senadora lo mencionó, que donde ha estado ha sido objeto de mucha discusión. No sé, Tomás probablemente puede ser más detallado en esto. Lo escuchamos, Tomás. Muchas gracias, presidente. Saludar a la comisión por su intermedio. Sí, quizá sea bueno poner un ejemplo para entender cuáles son las implicancias de una tecnología como esta. El IMSI-Catcher lo que permite es simular una antena y captar las conversaciones o intervenir los teléfonos de una zona a su alrededor. Con eso yo puedo conocer los metadatos de esos equipos, pero incluso puedo conocer los datos. Esto es las conversaciones, puedo entrometerme, digamos, en los contenidos de esos celulares, aun cuando las personas no estén siendo investigadas. Y eso han sido algunos de los problemas de constitucionalidad que ha habido en otros países. Entonces, lo que nos interesaría a nosotros es estudiar esto, porque creemos que es una herramienta muy valiosa para la investigación tanto de delitos terroristas como de crimen organizado, y también para inteligencia, pero asegurándonos de que estén los resguardos suficientes para evitar que haya problemas de constitucionalidad como de hecho los ha habido en otros países. Y bueno, yo no sé qué opina la senadora al respecto, pero ministra, ¿qué pasa si es que en este caso aplicamos una lógica un poco inversa a la que hicimos anteriormente? O sea, en el fondo que haya un compromiso de que eventualmente aprobemos el texto y que en el segundo trámite lo corrijan, lo mejoren. Yo creo que aquí nadie va a querer que esto quede mal hecho. O sea, pero yo imagino que la senadora con su equipo de investigación trataron de tener un texto que sí tuviese el resguardo. Entonces, quizás la fórmula de corregir esto es que, en el fondo, en el primer trámite, por mucho que ustedes quieran tomar los resguardos, creo que va a haber tiempo para que esos resguardos los puedan tomar, en el sentido de que esto no va a ser todavía promulgado como ley. Entonces, si es que hay espíritu de que en la Cámara de Diputados, eventualmente, si es que hubiese algo que esté incorrecto, porque yo me imagino que la labor hecha por la senadora viene con todos los filtros propios de su equipo legislativo, que tal vez esa corrección o más resguardos se den en el segundo trámite. Pero no sé si corresponde tal vez simplemente sacarlo. Ministra. O sea, teóricamente usted tiene razón, pero nosotros preferiríamos dejar esto pendiente e incorporarlo cuando estén los resguardos. Y quiero explicar por qué. Ha costado mucho avanzar en materia de ley antiterrorista. Cada vez que se ha intentado, por anga o por manga, surgen problemas. Y si aprobamos esto sin haber hecho esta reflexión y sin tener resguardos suficientes, nosotros creemos que faltan resguardos aquí. Lo que vamos a tener es que todos los focos se van a ir a este tema. Todos van a replicar el debate que hubo en Francia, el debate que hubo allá, y que, bueno, entonces vamos a tener un proyecto que va a empezar a generar un terreno ripioso. Y todos sabemos que esas cosas empiezan así y uno no sabe después cómo termina, porque una cosa lleva a otra, y en fin. Entonces, nosotros por cautela preferiríamos que esto
lo votemos cuando tengamos seguridad de que esos resguardos nos dejan bien blindados para el debate público, que sí o sí va a generar. O sea, con resguardo o sin resguardo se van a generar los debates. Pero si están los resguardos vamos a poder enfrentarlo bien. Si en cambio decimos, mire, en el camino vamos a ir viendo cómo arreglamos la carga, probablemente podamos salir para atrás. Y eso al resto de la tramitación le puede jugar un flaco favor. Ahora, nosotros estamos dispuestos a mantener el trabajo con los asesores de la senadora, porque esto va a salir de acá y va a tener la tramitación después. Y como la idea se generó con la senadora, nosotros totalmente de acuerdo en que hagamos un trabajo conjunto. Pero preferiríamos que esto no estuviera en el proyecto en esta etapa si no tenemos suficientemente resueltas estas aristas que pueden ser muy polémicas. Senadora, tiene la palabra. Sí. Bueno, esta norma está en la moción original, la hemos visto desde el primer día y creo que es una de las cosas que hace la diferencia en este proyecto. Más allá de que objetivemos el delito y que establezcamos un catálogo de conductas que pueden dar pie a configurar el delito terrorista, me parece que tenemos que vivir en el siglo XXI y proponer medidas que sean suficientes. Evidentemente, cuando se está investigando un delito terrorista o anticipándonos a un delito terrorista, tenemos que tener normas distintas y normas que permitan hacer ese trabajo. Creo que el mayor resguardo que tenemos es que existe el juez de garantías que tiene que velar por las garantías de las personas. Creo que también es polémico si no se vota el artículo, porque eso también va a abrir otro escenario de críticas, porque finalmente quienes estamos aquí, todos los que estamos en esta mesa, estamos permanentemente puestos en el escrutinio público y en la discusión. Entonces creo que si no se vota este artículo, finalmente reponerlo va a ser mucho más complejo. Por lo tanto, lo dejo a criterio de la ministra, pero creo que es importante que, entendiendo que la investigación del terrorismo es algo muy excepcional y que es muy complejo anticiparse si no tenemos alguna fórmula intrusiva distinta, finalmente si hacemos la investigación con las normas y con las medidas intrusivas que tenemos hoy día, probablemente el día de mañana también nos podamos arrepentir de que no pudimos prever o incidir de alguna manera previa en esto con toda la tecnología que existe hoy día en el mundo, porque la gente, ¿qué nos dice? ¿Cómo no hicieron esto si existía? Entonces, yo creo que todas las medidas, y yo por lo menos estoy disponible para hacerme cargo de esta discusión desde el punto de vista jurídico, pero también de la utilidad de las facultades que se le pueden dar en la investigación a quienes, por mandato constitucional, nosotros le exigimos que investiguen, que son a las policías, con la instrucción del Ministerio Público. Entonces aquí pasa el Ministerio Público que tiene que dar la instrucción, pasa el juez de garantía, es decir, hay un sistema que va a resguardar los derechos de las personas. Yo no quiero que intervengan los celulares de todo Chile, pero sí quiero que si hay una presunción fundada de los organismos de inteligencia o policiales que hacen presumir que se puede cometer un acto terrorista, tengamos las herramientas como Estado, y no al revés, que no las tengamos y ahí tengamos que empezar a inventarlas. Gracias, presidente. Ministra. No sé, presidente, si esto resolvería el punto, pero lo que podemos dejar desde el punto de vista del Ejecutivo como propuesta y compromiso acá es el compromiso explícito nuestro de que vamos a incorporar una indicación que permita incorporar estas tecnologías. Nosotros no tenemos objeción con incorporar las tecnologías. Creemos que hay que hacer una reflexión más detenida de cómo generar las salvaguardas necesarias para evitar el conflicto que esto ha provocado en otras partes y ese compromiso que sea explícito. O sea, nosotros lo vamos a hacer y lo vamos a hacer además en un trabajo con los integrantes de la comisión que les interese y, por cierto, el equipo de la senadora Bodanovich, que ha sido la impulsora de esta idea. Senadora Bodanovich. Perdone, presidente, y perdone, ministra, pero no es por ser jodida, pero los abogados solemos ser precisos en el lenguaje. Entonces, aquí no se trata de incorporar o habilitar el uso de tecnología. Aquí lo que estamos creando es una nueva medida intrusiva. Pero no es solo la tecnología, porque tecnología es el pinchazo al celular. Aquí lo que estamos diciendo es habilitar al sistema para que haga una excepción y utilice otro medio. Entonces, es más que el solo uso de la tecnología, es la medida intrusiva. Es la facultad para que el Estado intervenga tanto teléfonos de una manera como estas redes que existen, e incluso
evidentemente, desde el punto de vista de la constitucionalidad, uno podría querer anticiparse y decir, y otros medios tecnológicos, pero eso sí adolecería de un problema constitucional porque estaríamos dejando abierta una puerta. Sí, Gracias, presidente. Ministro, después senador Sondán. Sí, que tiene razón la senadora en el sentido que estas son tecnologías que permiten desarrollar una medida intrusiva. ¿Por qué uno menciona la tecnología? Porque antes ni se mencionaba la medida intrusiva porque tecnológicamente no había cómo ejecutarla. Entonces, lo que importa es la medida intrusiva. Hoy día se hace a través de esa tecnología, hoy día, el día de mañana puede ser otra. Y lo importante, que quiero insistir, es que nosotros, no teniendo objeción con la medida intrusiva, lo que quisiéramos es tener bien estudiado y bien resuelto salvaguardas que eviten que esto naufrague, como ha pasado en muchos lugares cuando se ha intentado. Y esa certeza hoy día no la tenemos. Yo propongo un mecanismo de resolución de esta diferencia, que la senadora Bodanovich, lo que ha dicho la ministra es que se compromete a que el contenido estaría ingresado en el segundo trámite, me imagino, en la Cámara de Diputados. La pregunta, y la que usted tiene todo el derecho, senadora, es que me diga, no, prefiero que se vote o que se retire y que se siga el camino que dice la ministra. Yo voy a acceder a cualquiera de los dos que usted estime conveniente. Así que la palabra la tiene usted, senadora. Esta vez no fue de pesar, fui señorita. Usted nunca ha sido pesada. Nunca ha sido pesada. Por eso la cambiamos por Insulsa. Tengo más pelo. Presidente, lo que pasa es que si nosotros retiramos esta norma, yo creo que esta discusión no se va a dar de buena manera en la Cámara de Diputados, con todo respeto de los diputados. Entonces me preocupa que, entendiendo al Ejecutivo y entendiendo las razones, pero sí que podemos hacer alguna labor de explicación de esto. ¿Usted prefiere que se vote entonces? Yo prefiero que se vote porque la verdad es que si la sacamos la norma, finalmente vamos a no tener ningún espacio de diálogo. La podemos mejorar, sin duda, entendiendo las razones del Ejecutivo, que puedo compartirlas, pero creo que con el ánimo que hemos tenido en esta mesa, presidente, de avanzar conjuntamente con el Ejecutivo, la podemos mejorar. Ese es mi compromiso, de abrir la discusión y que la mejoremos y hablar también con los diputados. Muy bien. Senador Flores, pido la palabra también. Presidente, en esta línea, bueno, entendemos que de lo que estamos hablando son actos terroristas que nos preocupan por sobre cualquier otro tipo de delitos y que junto con crimen organizado hoy día se convierte en una tarea de Estado. Y teniendo los resguardos de lo que significa la reserva de la información personal, la protección de las libertades personales y una serie de otros compromisos éticos que debemos nosotros tener, tenemos que generar todo tipo de herramientas que efectivamente permitan prevenir actos que nos duelen a todos, ¿no? Y en ese contexto yo opino lo mismo que la senadora Bodanovich, en términos de que creo que es menos complicado, estimada ministra, por su intermedio, presidente, que lo votemos ahora con la posibilidad de hacer las modificaciones que corresponda hacer antes de que nos comprometamos a introducir una indicación que permita incorporar esto, donde sí se va a generar un debate de la incorporación. Ya una vez metido dentro del proyecto, lo que tenemos que hacer es ver cómo lo mejoramos, cómo lo afinamos, cómo efectivamente tenemos una tecnología que permita, incluyendo con las críticas que correspondan, si sabemos que podemos estar expuestos todos, pero entendiendo el rol que deben cumplir las instituciones del Estado, sea inteligencia, sean las policías en una investigación, sea el Ministerio Público, el que sea, tiene que utilizar herramientas, entendiendo de que van a ser bien utilizadas, porque si no, no tenemos cómo combatir a gente que no tiene ninguna preocupación, ni política, ni escrúpulos, ni nada. Los tipos quieren hacer lo que tienen que hacer y no les importa ni el bienestar ni la tranquilidad de la ciudadanía. O sea, necesitamos, en este caso, quebrar algunos huevos probablemente respecto de lo que significa la tradición del trámite. Yo estaría por dejarlo con el compromiso que tiene el Ministerio del Interior de hacerle los reparos, las mejoras que sean necesarias, pero dejarlo ahí. Yo creo que el foco efectivamente no va a ser este, yo creo que el foco va a ser nuestra preocupación de tener herramientas para el combate al terrorismo. Yo creo que se va a hacer. Este puede ser una discusión colateral que entre todos defenderemos, pues. Muy bien. Secretario, pongamos en votación, por favor.
Se ha puesto en votación el artículo que referido a la intervención de redes de servicios de telefonía y de transmisión de datos móviles. Senador Osandón. A favor. Senador Flores. A favor. Senadora Bodanovich. Para la historia de la ley, para que se señale que este artículo es una medida excepcionalísima, que tiene que contar con todo lo que es resguardos que establece nuestra Constitución y las leyes, y con el compromiso de conversar la norma con los asesores y el Ejecutivo en orden a mejorarla si fuera necesario. Voto a favor. Muy bien. Senador Kusanovich. Basado en que el después no existe, voto a favor. Muy bien. Presidente. A favor. Aprobada la norma por 5 votos a favor. Bien, nos quedan las normas transitorias, secretario. Las normas transitorias son 2. El primer artículo transitorio dice que los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, así como las penas y las demás consecuencias que corresponde imponer por ellos, serán determinados conforme a la ley vigente al momento de su perpetración. Si esta ley entra en vigor durante la perpetración del hecho, se estará lo dispuesto en ella, siempre que en la fase de perpetración posterior se realice íntegramente la nueva descripción legal del hecho. Si la aplicación de esta ley resulta más favorable al imputado o acusado por un hecho perpetrado con anterioridad a su entrada en vigencia, se estará a lo dispuesto en ella. Para determinar si la aplicación de esta ley resulta más favorable, se deberán tomar en consideración todas las normas sustantivas en ella previstas que sean pertinentes al juzgamiento del hecho. Para efectos de lo dispuesto en los incisos primero y segundo precedentes, el delito se entiende perpetrado en el momento o durante el lapso en el cual se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible. Rafael. Solo para claridad, en el documento que tenemos en la mano, y puedo yo estar equivocado, hay un artículo 19 que establece la derogación de la ley 18.314. Ya se votó. Pero eso, la pregunta simplemente es si ya se votó o no se votó sí, ese artículo, sí, para que quede claro para la historia de la ley que ese artículo está eso votado. fue el 18, y que la parece que derogación- se cambió el orden. Ya. El artículo 18, el artículo que deroga... No, el artículo que deroga la actual fue aprobada 5-0. Finalmente... Lo que abunda no daña, está muy bien, don Rafael. Está muy bien. Sigamos con los transitorios. Falta algún transitorio que usted pueda leer, secretario. Pero vamos a estar todos juntos. Todos juntos. Sí, aquí hay consenso total. Finalmente, el artículo segundo transitorio y final del proyecto dice que lo dispuesto en el artículo 12 de esta ley referente a la Estrategia Nacional de Prevención y Combate de las Conductas Terroristas solo se aplicará una vez que el Ministerio de Seguridad Pública se encuentre creado, implementado y operativo. En votación conjunta los artículos transitorios primero y segundo. Este es el último artículo, así que los que quieran hacer una reflexión final después de tanto trabajo y agradecerle a los asesores, al Ejecutivo, a todos, están en su derecho de poder hacerlo en este momento. Senador señor Osandón. Yo voto a favor y como me tengo que ir, quiero agradecerle a todos los asesores y al gobierno el tremendo trabajo que se ha hecho, que esta comisión ha sido un ejemplo de trabajo colaborativo. Muchas gracias. Muy bien. Senador Flores. Voto a favor, ambos transitorios, presidente, y por su intermedio yo quiero señalar el convencimiento de que lo que hicimos lo hicimos bien, no solamente porque los equipos de asesores legislativos generaron un precedente en esta corporación, que estamos aplicando en otras comisiones. Los equipos de asesores, tanto del Ejecutivo como de cada uno de nosotros, están trabajando en conjunto permanentemente informando, y eso nos ha permitido resolver las diferencias y avanzar en un proyecto tan relevante para Chile como es este acto que estamos terminando de hacer, que es aprobar en esta comisión un proyecto de ley que va a finalmente resolver la imposibilidad de aplicar una ley antiterrorista cuando tenemos actos terroristas en nuestro país,
lo que va a ocurrir va a ser es que vamos a tener las herramientas y las formas para poder efectivamente combatir este delito y prevenirlo por sobre todas las cosas. Entonces, presidente, nada más que manifestar la complacencia por llegar a este punto, entendiendo también que el compromiso del presidente del Senado es colocarlo en tabla a más tardar la próxima semana. Ese es el acuerdo. Fue informado a la sala ayer y por lo tanto la sala debería votarlo y despacharlo la próxima semana. Eso significa que un proyecto tan complejo como este, en esta comisión se le dio la celeridad necesaria para darle una respuesta al país. En esto jugamos, yo creo que hasta de memoria, entre el Ejecutivo, los distintos asesores, en un afán no solamente de fair play, sino que un afán de colaboración, de cooperación y de complementación de nuestras distintas visiones. Así que, muy bien, presidente, voto a favor. Muchas gracias, senador Flores. Senador Bodanovich. Creo que hemos dado cuenta, presidente, de que estamos en condiciones como comisión, felicitar su conducción en este proyecto que ha facilitado el trabajo, que ha permitido que tengamos hoy día este proyecto en situación de ser aprobado. Los equipos han trabajado mucho. Quiero agradecer nuevamente a los asesores porque han sido fundamentales en esto y para mí, en lo personal, permítanme que este proyecto lo empecé a tramitar en el gobierno de la presidenta Bachelet como asesora jurídica del Ministerio de Justicia, del ministro José Antonio Gómez, y para mí es una gran satisfacción personal hoy día estar en esta situación de estarlo votando como senadora y ver que después de tantos años, de tantas discusiones, de haber tenido condenas por la Corte Interamericana, vamos a tener un proyecto que se sustenta de acuerdo a nuestra Constitución, pero que actúa con firmeza frente a la amenaza del terrorismo. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora Bodanovich. Senador Kusanovich. Voto a favor. Presidente. Bien, luego de 13 años donde la ley antiterrorista en la práctica era inexistente porque teníamos una ley que en la práctica no funcionaba, yo también quiero felicitar a todos los colegas, al Ejecutivo, a los asesores, porque luego de un trabajo muy intenso, muchas horas que tal vez no se ven en cámara, que son horas silenciosas de conversaciones, de debate constructivo, de buena política, hoy día estamos aprobando una ley antiterrorista que va a ser efectiva la persecución de este brutal crimen que azota con especial fuerza a la región que yo represento, y estoy seguro que este espíritu de trabajo que hemos tenido, que no solamente en este proyecto, sino que además hoy día estamos ya cerrando un año legislativo muy intenso, donde esta comisión ha logrado aprobar más de 20 proyectos de ley que van justamente en esta dirección. Así que voto a favor, secretario, y muy contento también de que esta ley sea realidad de parte del Senado. Le queda el segundo trámite en la Cámara de Diputados, que estoy seguro que el gobierno va a seguir con el mismo ímpetu, con la misma fuerza, para que esta ley ojalá vea la luz lo antes posible. Voto a favor. Muy bien. Aprobados por unanimidad en las disposiciones transitorias, por lo tanto el proyecto ha sido despachado completamente. Sin embargo, en relación con la intervención del senador señor Flores, yo quiero precisar que ayer la decisión del presidente Coloma no es exactamente la que se ha planteado aquí. En consecuencia, para la claridad del próximo trámite, está despachado el proyecto, por supuesto, pero la Secretaría no tiene la autorización para no enviarlo a Constitución. En consecuencia, sugiero que esta tarde en la sala se insista más explícitamente sobre ese punto. Así lo haremos. Muy bien. Ministra, le doy la palabra antes de cerrar la sesión. No cerramos la sesión porque tenemos que escuchar al ministro Mario Marcel, que con mucha paciencia, como lo caracteriza, nos ha estado esperando en este proyecto de ley, así que vamos a pedirle a todos los colegas que se queden al menos 15 minutos, que eso fue lo que nos pidió el ministro Mario Marcel para poder avanzar en otro proyecto que también es de suma importancia. Ministra. Sí, gracias, presidente. Bueno, yo creo que las intervenciones de los integrantes de la comisión han sido bastante, digamos, coincidentes en que lo que se ha logrado aquí como un trabajo de colaboración, de integración de puntos de vista, de despliegue de los asesores, o sea, los asesores cumpliendo el trabajo que uno esperaría que siempre lográramos, digamos, que se realizara en el trabajo legislativo, especialmente cuando se toca materias tan sensibles como la de este proyecto y tan polémicas.
O sea, yo creo que hay pocos temas más pantanosos en el debate legislativo chileno, verificado por lo que ha sido la historia, como es esta materia. Y es una enorme satisfacción ver que estemos llegando a esta etapa. Yo creo que en la sala vamos a tener también un resultado muy favorable. Y el esfuerzo, yo creo que de todos, ojalá la Comisión pueda ayudar también en eso, es transmitir esta forma de trabajar para que la Cámara de Diputados podamos de alguna manera replicarla y lograr que este proyecto, esta digamos, mezcla de emociones con mensajes, sea ley de la República, que es el objetivo de todo este esfuerzo. Entonces, muchas gracias, presidente, y todos los integrantes de la Comisión, a la Secretaría y a los asesores de cada uno de nosotros que hicieron un enorme trabajo. Muchas gracias, ministra. Así que un paso muy importante también, otro más de la Comisión, y la liberamos, ministra, que sabemos que tiene muchas cosas. Invitamos al ministro de Hacienda, Mario Marcel, no sé si se quiere quedar ahí mismo o moverse al frente, como usted quiera, ministro. Déjeme despedirme la ministra. Bien a este lado, presidente. Bueno, vamos al segundo punto de la tabla. Nos acompaña el ministro de Hacienda por el proyecto de ley que crea el subsistema de inteligencia económica que establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado. Ministro, lo escuchamos. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, usted recién mencionaba que en este año legislativo esta comisión aprobó 20 proyectos de ley. Aquí hay un potencial número 21. Es cierto que es este proyecto que, como sabemos, cierto, lo que busca es fortalecer la lucha contra el crimen organizado a través de el fortalecimiento o la creación de un subsistema de inteligencia económica que sea capaz, que tenga las herramientas, los recursos, las capacidades y la coordinación para detectar operaciones de lavado de dinero o simplemente, cierto, seguir la senda del dinero en torno al crimen organizado. Este proyecto hace ya algún tiempo se acordó que se revisara y se preparara un conjunto de indicaciones en trabajo con los asesores de los señores senadores y senadoras, y se identificó 3 etapas, de las cuales hay 2 que están cumplidas. La primera etapa se refería a la ampliación del giro de la UAF y otras normas para fortalecer su gestión, modificación del Código Tributario para mejorar la prevención del crimen organizado y la fiscalización tributaria, el deber de individualización de pago en efectivo. Luego la segunda etapa, el fortalecimiento de la labor preventiva y de fiscalización de la CMF, y la actualización de requisitos aplicables a los que ejercen el control de bancos e instituciones financieras, las modificaciones a la ordenanza de aduanas y la Dirección General de la República, la persecución del juego ilegal y fortalecimiento de la labor preventiva y de fiscalización de la Superintendencia de Casinos de Juego, y finalmente hay un tercer bloque, o una tercera etapa de nudos críticos de objetivo del subsistema, flujos de información hacia el Ministerio Público y el sistema de inteligencia. Entonces, lo que se ha avanzado hasta ahora es que tenemos un conjunto de 38 indicaciones que abarcan, que son producto de las primeras 2 etapas, cuyo detalle está en una presentación, pero creo que sería muy extenso entrar en cada una de las modificaciones. Pero simplemente decir que se ha trabajado, ha habido 7 reuniones con asesores y asesoras desde el 15 de diciembre hasta el 10 de enero. Se ha estado revisando el articulado, recogiendo observaciones y comentarios. Luego nosotros hemos trabajado con los organismos sectoriales involucrados, el Impuesto Interno, Registro Civil, CMF, UAF, para chequear con ellos las sugerencias y hacer los ajustes requeridos. Y respecto de cada artículo se presentó una propuesta de indicaciones a los asesores para su discusión y nueva solicitud de ajuste, y finalmente el 11 de enero se ingresó este paquete de indicaciones al que hacía referencia.
Por lo tanto, son indicaciones que, si bien no tienen por qué estar consensuadas hasta la última coma, sí tienen cierto bastante trabajo detrás. Entonces, lo que queríamos concordar o clarificar con la comisión es cómo podemos empezar la votación de estas indicaciones y cómo resolver la última parte de las mismas, esta etapa 3 a la que hacía referencia. Y simplemente para despejar este último punto, nuestro planteamiento es, como Ministerio de Hacienda, es que vamos a enviar nuestras propuestas de indicaciones de esta tercera etapa a los asesores para trabajar en paralelo con lo que pueda ser la votación en la comisión, de tal manera de que podamos avanzar más rápido, sin perjuicio, pero sin perjudicar la posibilidad de tener las indicaciones correspondientes a esta tercera etapa. Por supuesto, para eso es la comisión la que define, ¿cierto?, las sesiones y cómo se puede ir tratando, pero en el fondo lo que quería reportar es que ya hay una parte muy sustantiva del trabajo que se ha avanzado. Queremos agradecer y reconocer el aporte que han hecho los asesores en esta etapa, y lo que nos queda nos parece perfectamente abordable con esta metodología y para tener también un segundo paquete de indicaciones dentro de la próxima semana. Eso sería, presidente. Gracias, ministro. Lo que entiendo tenemos como disposición como comisión es en aquellas materias donde tengamos acuerdo, que entiendo que hay un buen paquete de medidas donde hay acuerdo, podemos la próxima semana ya empezar a entrar en tierra derecha. Y ojalá que los asesores y yo mismo también podríamos tener tal vez algunas conversaciones con usted directamente en aquellas partes donde hay nudos, tratar de irlos resolviendo. O sea, llega una instancia donde ya los asesores también necesitan de que los senadores, los ministros tomen definiciones políticas. Entonces, si le parece, y valorando el esfuerzo que han hecho los asesores, el Ministerio de Hacienda, le propongo que la próxima semana comencemos con aquellas materias que probablemente ya haya acuerdo y que ojalá usted con nosotros, los senadores, podamos tocar algunos temas. Entiendo que hay una parte que tiene que ver cómo conversar esto con el sistema de inteligencia en general y está el tema también del secreto bancario, cómo se aplica en la práctica. Que hay visiones de algunos que creen que tienen que haber ciertos recuerdos. Así que si le parece, ese es más o menos el mapa y podríamos partir ya la próxima semana con aquellas materias donde ya se ha avanzado y hay acuerdo. Muy bien. Senador Flores. Sí. Sí, eso lo vemos y votamos, tenemos discusión profunda sobre los temas que se acordaron, pero se vota con bastante... Por la forma en que trabajamos, generalmente votamos paquetes, y eso ayuda mucho, para que no tengamos que tener un proceso legislativo tan lento. Esa parte de la innovación que refería el señor Flores que hemos tenido, que cuando uno trabaja mucho previamente puede votar paquetes comentando los elementos que contiene el paquete, pero no teniendo que quedarse en la coma de cada uno de ellos, que a veces hacen que las discusiones sean eternas. Señor Flores. En la misma línea, presidente, iba a proponer esa metodología, porque todavía no hay una postura formal sobre si va a haber o no semana regional en la última semana de enero, porque si fuese así, tenemos la próxima y entramos a receso después de la semana de trabajo en regiones. Porque si en ese contexto, entendiendo lo importante que este proyecto de inteligencia económica, podríamos hacer un esfuerzo todavía más extraordinario del que ya hemos hecho de sesionar las veces que sea necesario la próxima semana. Yo creo que todas las comisiones está pasando lo mismo, estamos tratando de comprimirnos, pero esto es importante. Con lo que tenemos acuerdo, nos vamos a reunir el día martes, ministro, y vamos a votar paquetes probablemente. Eso va a hacer que sea bastante expedita esa primera parte. Y ojalá que de aquí al martes también usted y yo podamos conversar o con los otros senadores para ver si es que los temas, nosotros nuestra disposición a llegar a acuerdos siempre está, y obviamente los temas de fondo tenemos que elevarlos a la sede más política. Los asesores obviamente no pueden cruzar muchas veces esa línea. Así que, muy bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta y le agradezco una vez más a todos.